Bien, buenas tardes. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Antes de pasar a presentar a los invitados, quisiera dar las gracias a todos vosotros, por supuesto, por estar aquí, por tener esta deferencia con el Ateneo Republicano y, por supuesto, a la UNED por prestarnos este aula para poder dar voz a las personas a las que se está machacando en nuestra comunidad vecina. Bien, en principio lo que pretendemos con este encuentro republicano es, como te decía, dar voz a los que diariamente no se pueden expresar como están en su comunidad o en su territorio. Bueno, de todas maneras, no me voy a enrollar, voy a pasar a presentar directamente. Primero va a hablar el compañero Pedro García Bilbao, que es profesor de Sociología en la Universidad Juan Carlos I, y luego hablará la compañera Nasurra, que ahora es candidata al Senado por Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar porque ya vamos un poco tarde, no quiero cargarlo más. Entonces doy paso al compañero y que empiece. Tendremos un rato, al final podréis preguntar lo que creáis oportuno y se dará cumplida respuesta. Adelante, Pedro. Gracias. Vamos a ver, ¿me oís? ¿Funciona? Esto parece que sí, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, yo ante todo quisiera dar las gracias al Ateneo Republicano y a todos y a todas las que han hecho posible, y concretamente también a la Universidad a Distancia, a todas las personas que han hecho posible este debate de hoy, ¿no? Estas intervenciones de hoy. Y además me parece muy positivo que se haga en sede universitaria, porque ¿qué sería de la universidad si no tuviera ocasión de hablar de los problemas de la realidad, de los problemas que acontecen en el país? Hay quien puede plantear que la cuestión de la república o de las repúblicas no es un tema perentorio, no es un tema tan importante. Bueno, quien afirme tal cuestión, yo le diría que la realidad tiene su propia lógica, y si nosotros vemos la realidad española actual, veremos que hay una serie de conflictos abiertos que afectan a la propia vida cotidiana. Es decir, en este momento, aunque durante bastantes años se nos ha estado diciendo continuamente que el tema de la estructura del Estado, la estructura territorial o la forma de Estado no era un tema importante, y aquí hemos vivido todos jornadas y días famosos en los que se nos ha dicho que la república, no esta república, la otra, no, cualquier república, que eso no era un tema importante, que lo importante eran las cosas de comer, las cuestiones de otro tipo, ¿no? Se nos ha dicho durante muchísimo tiempo que la forma de Estado, eso no era un tema relevante, que lo importante eran cosas más perentorias, más cercanas. E incluso si se insistía un poco, la tesis de Juan Luis Cebrián, que fuera director del País y hombre fuerte de Prisa durante muchos años, es decir, la voz del régimen, lo que planteaba era que lo importante es que haya más democracia o menos democracia, ¿no? Entonces, que el tema republicano era un tema alejado de las masas. También se nos ha dicho que las banderas dividían, y que incluso la izquierda y la derecha ya no existían, que eso era un tema secundario, ¿eh? Bueno, pues ahora estamos viendo una vez más cómo la izquierda y la derecha siguen existiendo, cómo la izquierda y la derecha siguen siendo factores que son palabras, son conceptos que ayudan a sustantivar la realidad, que le dan cuerpo, que nos permiten orientarnos, ¿no? Es decir, ese dictamen de el fin de las ideologías, eso ya sabemos de dónde viene, Fernández de la Mora y el franquismo, ¿no? Es decir, fue precisamente el fascismo español de entreguerras el que planteó esa supuesta superación de la izquierda y la derecha. Lo que pasa es que la evolución que nos ha llevado hasta el presente
bueno, pues es una evolución que ha ido incorporando elementos distintos y hay ideologías de síntesis sincréticas que han cogido elementos de aquí y de allá para tratar de extenderse en la actualidad y, de alguna manera, darle una dirección o un cierto sentido al malestar social nacido de la relación de fuerzas y de las contradicciones que tiene nuestra sociedad. Entonces, esas contradicciones que no han desaparecido han sido interpretadas por muchos en una clave que ha tratado de desmovilizar a las ideas de izquierda, a los partidos de izquierda, a las organizaciones de izquierda, y ha intentado desactivar las herramientas que tenía el pueblo, que ha tenido las distintas clases sociales del pueblo, para tratar de ayudar a comprender la realidad en la que vivían y de tratar de superar las contradicciones. Entonces, para lograr eso, lo primero que ha habido es siempre una lucha ideológica muy fuerte. Y en esa lucha ideológica muy fuerte, destruir las herramientas que utilizamos para comprender la realidad ha sido una batalla fundamental. Es lo que se llama lucha ideológica. La lucha ideológica siempre ha existido. Y siempre ha existido desde el poder hacia cualquier grupo, persona o ideología que se opusiera al poder. En esa batalla hemos ido perdiendo herramientas, hemos ido perdiendo conceptos. Se nos quiere negar la existencia de la izquierda y de la derecha, se nos quiere negar el valor que tiene la lucha organizada de los trabajadores en los sindicatos, se nos quiere negar no ya la organización concreta, sino la idea misma, Y en la realidad concreta española, la palabra república ha sido uno de los grandes tabús. Desde el 77 fue un tabú. En el 77 se nos dijo que la república no era importante, que lo importante era más democracia o menos democracia, era democracia o dictadura. Y se utilizó la palabra democracia como un placebo, como un sustituto, como un eufemismo, como un sustituto. Durante mucho tiempo república y democracia eran sinónimos, sobre todo en España. Pero en el 77 se empezó a utilizar la palabra democracia para sustituir el concepto mismo de república. En la actualidad se utilizan otras palabras para combatir el concepto de república. Uno de los conceptos que se utiliza como sustituto es el de proceso constituyente. Proceso constituyente era una palabra muy técnica que utilizaban en derecho político para referirse a algo muy concreto, a una apelación al poder constituyente del pueblo soberano que era capaz de reconstruir completamente la forma en la que se organizaba políticamente. Pero para que hubiera un proceso constituyente, bueno, pues había una serie de condiciones, elementos que permitían a poder definir un proceso constituyente. Ahora no, ahora en los últimos años el concepto de proceso constituyente ha pasado de ser algo que utilizaban algunos especialistas a estar en boca de todos. Entonces, un proceso constituyente siempre fue algo que organizaban los gobiernos provisionales, después de una ruptura con el poder establecido. Y se hacía borrón y cuenta nueva. Pero un proceso constituyente no es algo que se pacta con el poder anterior. Un proceso constituyente ahora lo organizas, ¿y quién te lo organiza? Te lo organiza el poder constituido ahora. No hay un verdadero proceso constituyente si no hay una ruptura con lo anterior. Entonces, claro, se utiliza el concepto, se pone en circulación, porque lo que se quiere evitar es la palabra república. Pero en los últimos años hemos estado viendo cómo, en el conjunto del Estado español, hay voces que no han renunciado a la palabra república y alguna de esas voces se va a expresar aquí. Y estoy hablando concretamente de la República Catalana. Yo estoy hablando desde el punto de vista de la República Española, porque yo no he venido exactamente a hacer un análisis teórico y filosófico desligado de la realidad. No. Ya sabemos que la república es buena. Una república republicana. Porque claro, repúblicas hay muchos tipos de repúblicas. Eso lo ejemplifica muy bien Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós, en su obra Fortunata y Jacinta, que transcurre en 1868, cuando Prim, en la Revolución Gloriosa, destierran finalmente el régimen de los Borbones. El hartazgo con los Borbones y la casta en la que se apoyan llega ya al extremo y se produce esa
ese periodo de la historia española conjunta que está convenientemente olvidado, que es la Revolución de 1868, que dará origen precisamente a la constitución más democrática y más popular, en un sentido literal, la que reconoce más libertades a lo largo, la única verdadera constitución democrática que hay a lo largo de todo el siglo XIX es la derivada de forma inmediata de la constitución de la Revolución Gloriosa de 1868. Bueno, pues en Fortunata y Jacinta, que transcurre en aquellas fechas, hay unos personajes que están jugando a las cartas y uno de ellos es Marqués. Y entonces uno de sus contrapartes le dice: oye, ¿y no estás preocupado? Dicen que el general Prim quiere traer una república, que están ahí valorando lo de que venga la república, ¿no? ¿Y no estás preocupado? Tú eres marqués. Y entonces el personaje sonríe y dice: no, hombre, las repúblicas son como todo, se pueden comprar con dinero. A lo que tenemos miedo es al republicanismo. A eso sí. Por eso, en la mayor parte de esas revoluciones liberales del siglo XIX en España, se sublevaba un general y acababan fusilando a los soldados y a los sargentos. ¿Por qué? Porque el sentimiento popular que animaba las luchas contra la monarquía y sus deficiencias, existía el peligro de que pudiera convertirse realmente en una reacción popular que realmente liberara el país. Liberara el país y diera la voz, permitiera que la voz del pueblo se cristalizara en una forma de Estado democrático. Pues sí, repúblicas hay muchas y republicanos pocos. Eso explica el panorama que tenemos a lo largo del mundo con las repúblicas. Yo no quería hacer un análisis de qué significa la república en un sentido general. Quiero ceñirme a nuestro caso, a la realidad concreta, a la contradicción concreta del problema concreto de la realidad concreta. No estoy hablando de cualquier república, estoy hablando de la República Española. Y voy a aventurar una primera tesis o hipótesis, más bien una hipótesis. Si en este momento hubiera fuerzas políticas organizadas que defendieran abiertamente la República Española en las instituciones, en el Parlamento español o en el Parlamento catalán, en las ciudades y pueblos de todo el territorio, de todos los pueblos de España, si la República Española formara parte de las estrategias de lucha de las organizaciones democráticas, antifascistas y de izquierda en el conjunto de todo el Estado español, indudablemente la situación política sería otra. Sería otra no solo en el conjunto de España, sino también en Cataluña. Pero la historia española es la que es. Y la historia española es deudora de los últimos 80 años, también de lo anterior. Pero en los últimos 80 años lo que hemos tenido fue la gran derrota colectiva que supuso el final de la guerra. Tuvimos la dictadura que tanto tiempo se prolongó y tuvimos un proceso de transición que desterró cualquier posibilidad de ruptura. Ayer se produjo la salida de su enterramiento en la Basílica de Cuelgamuros, del Valle de los Caídos, del general Franco. Hay quien ha planteado desde el ámbito del Partido Socialista que la verdadera derrota del franquismo no fue la salida de Franco ayer a hombros de sus familiares, sino la proclamación de la Constitución Española del 78, que ese es el gran triunfo de la democracia española. Bueno, pues yo tengo que decir que el Partido Socialista Obrero Español y el gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido que Franco salga del Valle de los Caídos siendo general y jefe de Estado, reconocido legalmente por la legalidad española vigente. Eso es lo que ha conseguido. Es decir, Franco fue enterrado como general y como jefe de Estado y ha salido del Valle de los Caídos siendo general y jefe de Estado. Entonces la pregunta inmediata es: ¿dónde está el triunfo? ¿Dónde está la gran alegría esta? ¿Dónde está esa ruptura conceptual? Entonces el problema es que la república, decir república en España no es decirla como en cualquier otra parte del mundo. La palabra república implica ruptura. La palabra república en España significa más cosas, significa bastantes más cosas, no porque yo lo diga, sino porque así vive en el corazón de muchísima gente.
Entre otras cosas, de muchos de los que están en contra. Mi hipótesis es que si la República Española fuera parte de las estrategias políticas de los partidos, si la República Española, es decir, la ruptura con la impunidad del franquismo que sustenta el régimen del 78, fuera parte de los objetivos, si fuera parte de las estrategias, si fuera parte de la actividad política, si fuera el elemento que inspirara las políticas que se aprueban efectivamente en las direcciones de los partidos y se aplican institucionalmente y alimentaran las luchas, la situación sería completamente diferente. No porque fuéramos a ganar fácilmente, no porque esta sea una batalla en la que fuéramos a ganar fácilmente, eso ya sabemos que la República es imposible. Es fácil, en cambio, derrotar al capitalismo internacional, al Banco Central Europeo, a la Merkel, a Estados Unidos, a la OTAN, al Fondo Monetario Internacional. Todo eso es fácil. Lo único que parece imposible es la República. La República se nos dice continuamente que no existe. Es lo que le decía al mozo de escuadra, al manifestante, aquel 1 de octubre. La República no existe. ¿Cómo que no existe? La República es como todo. Depende, es un objetivo. Es un objetivo que en el caso nuestro significa otra cosa. Claro, si lo que queremos es una república para tener nuestra propia base americana, pues entonces estamos hablando de aquello que decía Benito Pérez Galdós. O sea, la república en España significa una ruptura con la herencia franquista. Supone la ruptura con la impunidad del franquismo. Supone una ruptura, un desequilibrio de la actual relación de fuerzas. La república significa independencia y soberanía. La república republicana es una república fraterna, solidaria, basada en la igualdad política, la libertad de conciencia y la fraternidad social, porque la república no es otra cosa que la fraternidad organizada. Y claro, eso en el Estado español hoy en día es mucho decir. El Estado español no tiene ningún problema en que te declares republicano. Bueno, Pedro Sánchez se declara republicano, no tiene ningún problema. Se ha declarado republicano. La cantidad de gente que se declara republicana es enorme. En España se puede decir que prácticamente monárquicos, aparte del señor Ansón, del ABC, hay muy pocos. Lo que ocurre es que si tú quieres cambiar las cosas, tienes que y te declaras republicano, tendrás que tener una teoría acerca de cómo funcionan las monarquías, ¿no? Entonces, en España hemos mantenido durante muchos años algo que se ha llamado una cosa muy rara, que era el llamado juancarlismo. El juancarlismo tenía distintas formas. Es decir, mucha gente decía, no, nosotros, nuestro partido, nuestra organización, nuestros sindicatos, nuestros diputados, nuestros dirigentes, todos nosotros somos republicanos. Ahora bien, lo que pasa es que, claro, tenemos un sistema que es ya muy avanzado, que no se puede más, poco a poco, esto no está, no toca, que decía Pujol, ¿verdad? No toca, ahora no toca. De hecho, ¿qué sería del régimen del 78 si no hubieran colaborado el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco, por ejemplo? Es decir, y no es que fueran especialmente monárquicos, no lo eran, de hecho había un componente republicano muy fuerte ahí. Es más, puedo decir claramente que si hay una institución en España que tenga un plus de legitimidad democrática que no tiene el Estado central, es la Generalitat de Cataluña, porque la Generalitat de Cataluña es una institución republicana y es una institución reconocida por primera vez bajo un sistema constitucional en el conjunto de toda España por la República Española en la Constitución de 1931. Es decir, si hay una institución que tiene un plus de legitimidad democrática, porque tiene una conexión directa con nuestro pasado democrático, constitucional y republicano de todos los españoles, es la Generalitat de Cataluña. Y eso no lo tiene el Estado central, porque la legitimidad del Estado central nace de los referéndum organizados por Franco para traer la monarquía. Entonces, cuando nosotros hablemos de república, podemos remontarnos a los gansos del Capitolio, a Pericles, al discurso ante los muertos de la democracia ateniense, podemos hablar de las repúblicas italianas del Renacimiento, porque doctores que sepan de esas cosas hay a patadas. Bueno, a patadas no tantos, alguno hay. Y normalmente tampoco se habla de eso. Pero podríamos analizar el tema republicano desde un punto de vista teórico. ¿Qué significa una república? ¿O por qué son buenas las repúblicas?
incluso teorizar acerca de qué elementos republicanos tiene el actual sistema monárquico parlamentario en España. Eso hay gente que lo plantea, ustedes lo saben. Desde el ámbito de lo que es la izquierda más propiamente coherente, clásica y respetuosa con las tradiciones de lucha del proletariado, también hemos tenido algunas aportaciones muy interesantes. Durante la transición, ¿cuál fue el discurso de Santiago Carrillo al Comité Central? Bueno, los detalles de esa reunión fueron muy importantes, porque la reunión se transcurrió con la bandera roja y presencias de las banderas republicanas, y la famosa escena de la dirección del Comité Central adoptando la bandera monárquica se hizo cuando se cerró, cuando ya había salido la gente del Comité Central. Es decir, fue como una obra de prestidigitación, creo que lo he dicho bien. Sí, sí. ¿Cuál era el discurso? Ese discurso también lo hemos escuchado recientemente. No, lo nuestro es la bandera roja. La bandera roja es lo importante. Al fin y al cabo, la República era burguesa. Entonces, aspectos sobre qué bandera rige el Estado burgués no son tan importantes. Si hay que aceptar la bandera monárquica, se acepta. Eso fue lo que pasó en el 77. Eso lo hemos escuchado todavía. Están olvidando la historia. Se está olvidando la historia. Es verdad que el Partido Comunista de España no participó activamente aquel 14 de abril, pero eso tuvo una explicación. Tenía una explicación que tenía que ver con la política de la Internacional en el momento, con la línea que seguía la Internacional, de clase contra clase, que tenía que ver con una situación que escapaba a la dinámica concreta. Además, el Partido Comunista de España era un partido muy pequeño en ese instante. Pero cuando cambió la línea de la Internacional, el Partido Comunista de España fue uno de los grandes defensores de la República. Tuvo un gran empeño y fue uno de los partidos que luchó por una república que fuera democrática y que tuviera un contenido popular y democrático en los años 30 y en los años de la guerra. Tuvo un compromiso ineludible. Eso es innegable. El hecho de que en 1977 eso fuera arrinconado se explica por varios motivos. Uno, por motivos internos de ese propio partido, con la política de reconciliación nacional que se sacan de la manga a finales de los 50, cuando Carrillo decide sustituir a toda la militancia que procedía, que había sido socializada en los años de la guerra y en los años de la primera resistencia, en los años 40, por otro tipo de procedencias sociales. ¿Por qué? Pues porque en una visión a largo plazo veían una serie de elementos que posiblemente desaconsejaban otras opciones. Es cuando se aisló al gobierno en el exilio, porque la República Española no acaba en 1939, sino que acaba en 1977, y en las previsiones que se hicieron para la muerte de Franco y la evolución del régimen, se abandonó completamente cualquier posibilidad de coordinación de todas las fuerzas democráticas y antifascistas con el gobierno de la República en el exilio. Y se optó, por parte del Partido Socialista Obrero Español y por parte del Partido Comunista, de aceptar ser legalizados por los franquistas, porque eso es lo que pasó el Sábado Santo. El Sábado Santo se aceptó ser legalizado por los franquistas, con lo cual se estaba legalizando el franquismo. Se aceptaba la legitimidad franquista. Y eso fue lo que pasó en 1977 cuando se acepta la legalización. Había otras opciones. Las opciones podía haber sido en los años anteriores haberse coordinado con el gobierno republicano del exilio. Pero se optó políticamente, las direcciones optaron políticamente por no coordinarse con el gobierno republicano del exilio. Y eso hubiera significado la ruptura. Es decir, la República ha sido vista de manera instrumental y se ha sacrificado lo que significaba de ruptura democrática con el franquismo en nuestra historia contemporánea reciente. Hoy en día, esa lucha contra el concepto de república ya no se da. Ahora, la república vuelve a ser una seña de identidad que necesitan algunos partidos, que se supone que son de izquierda, como un guiño hacia su propia militancia. Ahora es republicano hasta Podemos. Hasta Podemos es republicano. O al menos lo afirma. Otra cosa es que, como otros partidos, no incorpora eso a su estrategia política.
Ciertamente acabo de introducir el tema de qué podría haber pasado en el 77, y eso sería un gran tema. ¿Qué habría pasado con el gobierno republicano si se hubieran coordinado las fuerzas democráticas con el presidente Maldonado y con el gobierno del exilio? Bueno, pues seguramente la historia habría sido distinta. Sabemos lo que hizo el gobierno de Suárez. El gobierno de Suárez intentó pactar con los autonomistas gallegos y los republicanos gallegos, intentó pactar con el gobierno vasco del exilio, con Leizaola, que estaba en París, y desde luego también con Tarradellas y el gobierno del exilio de la Generalitat. Porque les necesitaba, no hubiera podido salir adelante el proyecto de reforma si no hubiera habido esa colaboración. Obviamente no podían pactar con el gobierno del exilio, porque el gobierno del exilio en México implicaba la ruptura, implicaba el fin de la monarquía, eso no se podía. Entonces, el PSOE, por unos motivos que sería muy interesante analizar, no es en absoluto partidario de la ruptura, sino de llegar a un pacto y a un acuerdo, y el Partido Comunista de España también, por otros motivos, pero el resultado va a ser el mismo. Y sabemos lo que va a ocurrir con el otro gran componente de lo que había sido la lucha democrática del pueblo español en su conjunto en los años 30, en la gran experiencia de lucha que supuso los años de la República y la resistencia antifascista durante la guerra y en la primera resistencia, que era el elemento democrático, republicano, nacionalista, en algunas partes del territorio. Leizaola, el vasco, lo tuvo muy claro. Dijo: nosotros tenemos la legalidad y la legitimidad del gobierno que había luchado, del gobierno vasco que había luchado durante la guerra contra el fascismo. Y no lo voy a soltar. Primero, que os den el estatuto. No vamos a volver. Nosotros no volvemos. Cuando tengáis el estatuto, cuando sepamos que tenemos un estatuto de autonomía que tenga unos mínimos, entonces el gobierno del exilio regresa y al que esté del Endacari le paso el testigo de la legitimidad democrática de Euskadi. Y eso es lo que hizo Leizaola. Cuando ya estuvo aprobado el estatuto, cuando ya estaba en marcha, cuando aquello ya cristalizó, Garaycochea se encontró con Leizaola en el aeropuerto y le dijo: cerramos el pacto, cerramos el círculo. Y le traspasó la legalidad, le traspasó la legitimidad. Y eso también, en cierto modo, lo hace Tarradellas, porque Tarradellas logra rescatar para Cataluña una institución centenaria que respondía a las necesidades del pueblo catalán, que representaba la identidad de Cataluña y que también tenía un elemento de conexión con la legitimidad republicana. Y en ese momento ellos lo valoraron así. ¿Qué ocurrió con los republicanos gallegos y los autonomistas gallegos? Bueno, la situación era distinta, porque el Consello de Galiza, que era la autonomía gallega, se había constituido en el exilio, pero no había tenido presencia en el territorio porque se había aprobado el estatuto 2 días antes de la guerra, entonces no se pudo. Entonces, las Cortes en el exilio crearon, se intentó, por parte de los republicanos gallegos y los autonomistas gallegos, se intentó crear el gobierno de Galicia en el exilio, pero no se pudo. No se pudo porque los socialistas de Prieto se negaron a votar eso en las Cortes de la República en el exilio. No obstante, la minoría republicana gallega y la minoría galleguista lo creó y se creó el llamado Consello de Galicia. El único superviviente del Consello de Galicia era Viviano Fernández Osorio Tafall, que fue llamado por Suárez en 1977. Y Viviano Fernández Osorio Tafall, que no había vuelto a España en absoluto, vino a Madrid, se alojó en el Hotel Palace y tuvo una entrevista con los emisarios de Suárez. Y le dijeron lo mismo, le dijeron: colabora, déjate legalizar. Te nombramos presidente del ente preautonómico para preparar las elecciones. ¿Pero quién era Viviano Fernández Osorio Tafall? Pues Viviano Fernández Osorio Tafall, aparte de ser doctor en bioquímica, formado en Alemania y diputado constituyente en 1931, era el secretario de Estado de Interior el 18 de julio de 1936. Es el tipo que da la conferencia de prensa del gobierno en la mañana del sábado 18 de julio. Es el tipo que había estado coordinando todo el plan antigolpe del gobierno del Frente Popular desde febrero de aquel año. Podríamos hablar acerca de qué fue lo que hizo y dejó de hacer. Durante la guerra fue el comisario jefe de todos los comisarios delegados de guerra del Ejército Popular. Y este marchó al exilio con su esposa y sus hijos prisioneros aquí. A su esposa no la volvió a ver. No volvió a ver a sus hijos hasta el año 52 en Roma. Estuvo formando parte de los gobiernos del exilio y llegó a ser
se nacionalizó mexicano, tenía nacionalidad de la República y nacionalidad mexicana, y llegó a ser un alto dirigente de Naciones Unidas, incluso llegó a ser vicesecretario general de Naciones Unidas. Y Viano Fernández Osorio Tafall le dijo no a Suárez: no aceptaré ser miembro de ningún gobierno no elegido por el pueblo, y no aceptaré participar en unas elecciones en las que los partidos republicanos no nos podamos presentar, y no aceptaré una ley de amnistía en la cual se parta de la legalidad franquista. Eso fue lo que le dijo, y regresó a México y murió en México. Pues bien, hoy en día, lo que puedo deciros es que estos problemas que parecen salidos del lejano pasado tienen concreciones en el presente ahora, en este momento. En este momento se está aplicando a los presos políticos catalanes una legalidad constitucional que es muy discutible, porque la Constitución de 1931 no está derogada legalmente. La Constitución de 1978 no derogó la Constitución de 1931, derogó las leyes fundamentales del movimiento. Y las leyes fundamentales del movimiento, en la formulación de finales de los 60, tampoco derogaron la Constitución de 1931. Fueron las leyes fundamentales individuales que se van aprobando a lo largo de los 50. Y esas leyes tampoco derogan la Constitución del 31. ¿Por qué digo que no lo derogan? Porque no lo pone. No pone, queda derogado. No lo pone. Se van refiriendo a una ley anterior. Entonces, si vamos haciendo el tracto sucesorio, si vemos qué ley deroga qué ley, va a resultar que lo que derogó la Constitución de 1931 fue uno de los decretos de la Junta Golpista de Burgos. Eso es lo que derogó la Constitución de 1931. Así que la pregunta que yo le hago a los diputados y senadores, a todos ellos, no me importa de qué maldito partido, es: ¿por qué aceptáis la legalidad de la Junta de Burgos? ¿Por qué no hay nadie que en tribuna parlamentaria cuestione la legitimidad de la Constitución que vige en todo el territorio y que se utiliza en este momento, se está utilizando en este momento como un argumento precisamente para las luchas que están desempeñando en la actualidad algunos de los pueblos que componen el Estado español? ¿Por qué se hace esa renuncia? ¿Por qué se renuncia a plantear la lucha en los términos en los que la lucha se da? Muy sencillo. Porque se ha abandonado por completo el concepto de República Española. Está completamente abandonado. No tiene quien lo defienda en las Cortes. Lógicamente yo no le voy a pedir a los compañeros catalanes que defiendan la República Española. Esa la tendremos que defender los que creemos en la República Española. Los que nunca hemos dejado de defenderla. Los que consideramos que la República Española es incompatible con la monarquía heredada del franquismo. Esto tiene consecuencias prácticas de aplicarse. Por ejemplo, ahora se está luchando, y con eso voy acabando, se está luchando por orientar la lucha republicana en el conjunto del Estado. Y se está diciendo que lo que procede es organizar un referéndum. Pero vamos a ver, organizar un referéndum. Pero si ya hubo dos referéndums, en el año 47 y en el año 69, los que sean más mayores lo recordarán. España es una monarquía desde el año 47. Antes era como el Tercer Reich, versión Suevia Films, Alba de América y Cartón Piedra. O sea, era un imperio de pacotilla. Desde el 36 hasta el 47. En el 47, por aquello de que el Ejército Rojo había vencido al Tercer Reich y los aliados estaban en toda Europa, Franco decide que a lo mejor no era muy conveniente seguir por esa vía y entonces decide crear el Estado español y el Reino de España. Y hace un referéndum bajo la dictadura, con las condiciones democráticas que os podéis imaginar, y España pasa a ser un reino. Cada vez que se diga que la monarquía empieza en el 75 es mentira, es falso. La monarquía española empieza, en la versión reinstaurada, en el año 47. Y en el año 69, en el referéndum de ese año, se escoge como rey, como sucesor de Franco, título de rey, a Juan Carlos Borbón. Entonces lo que yo me pregunto es, ¿no habrá al menos un diputado, incluso alguno de aquellos que usa chapitas republicanas de estas tan chulas y que lleva la bandera republicana según parece, según cuentan algunos íntimos, hasta en los calzoncillos, y que incluso comete la osadía hasta de despedirse con un salud y república? ¿No habrá alguno siquiera
que plantee que convendría declarar nulos los referéndum que trajeron la monarquía? Porque ¿qué ocurre si tú declaras nulos los referéndum que trajeron la monarquía? Pues resultará que la que se cae es la Constitución de 1978. La Constitución de 1978 fue aprobada, entró en vigor por la firma del rey. Si el rey no lo firma, la Constitución no entra en vigor. Y la Constitución del 78, que no fue elaborada tras un proceso constituyente, porque no lo hubo, no hubo proceso constituyente en el 78, en el 77 no fue convocada a las elecciones como proceso constituyente. Todos estos aprendices de brujo que nos han transmitido la idea de que eso del proceso constituyente es lo importante, siempre se olvidan de decir que en el 77 no lo hubo, porque no fue convocado como tal. Pues bien, si declaramos nulos los referéndum de la dictadura, la que se cae es la Constitución del 78. Nosotros lo que proponemos en el colectivo al servicio de la República es hacer política republicana desde los términos en los que se plantea la ecuación. Y la ecuación planteada en la realidad es la de que tenemos un régimen que tiene una constitución muy discutible en su legitimidad de origen, que es perfectamente posible construir una estrategia política que haga frente a los conflictos actuales que tiene el conjunto del pueblo español y de los pueblos que componen el Estado español, que no hacerlo es suicida, porque hay una cosa que nos dice la historia, y es que por separado nos vencen, y que históricamente, cuando los republicanos catalanes derrotaron a la derecha catalana que había colaborado hasta la saciedad con la vieja monarquía corrupta, vencieron y ganaron Barcelona para la causa de la República de Cataluña y Española, cuando ellos lograron esa victoria, en Madrid y en el conjunto de toda España, los republicanos y todas las fuerzas de izquierda lograron también vencer. Y esa doble victoria fue la clave de la caída de la monarquía y la apertura de un periodo en el cual todo era posible. Y esa es la experiencia histórica. ¿Por qué hoy en día la situación está como está? Pues porque la situación española está completamente desequilibrada. Porque el discurso republicano, antifascista y democrático y